El propósito de estos videos es el de introducir a la lengua náhuatl. Estos en ningún momento vienen a reemplazar el tomar clases con una o un temachtiani, maestro o maestra. Al contrario, que solo sirvan como material de apoyo y para que te animes a buscar clases. En el video anterior vimos la principal característica del náhuatl, que es un idioma hablado, jamás lo fue escrito y toda la serie de problemáticas que esto acarreó. Además, indico la variante que vamos a tratar en este canal, así que no dudes en ver el anterior video para conocer todos estos detalles. Ahora entremos de lleno en las propiedades y sonidos del idioma. El náhuatl es un idioma aglutinante. Esto se refiere a que se puede ir agregando en una misma palabra diferentes conceptos e ideas y así tener una oración completa en una sola palabra. Por ejemplo, todos conocemos la palabra xoloitzcuintle, que claramente es de origen náhuatl y hace referencia a la raza de un perro originario de aquí, de México. Solo cambiemos la E por una I, xoloitzcuintli. Ahora sí. Esta palabra está formada a su vez de otras dos. La primera es xolotl, el complemento o acompañante, más itzcuintli, que significa perro y es uno de los tonales. Entonces, xoloitzcuintli, el perro acompañante o complemento. No por nada este canino es el compañero de los difuntos en el Mictlán, pero además se le puede agregar el posesivo no, que significa mi. Así tenemos noxoloitzcuin, que se puede desglosar en mi más acompañante o complemento más perro, y se traduce como mi perro acompañante. Y todo este significado lo tenemos en una misma palabra. A esto se refiere que el idioma es aglutinante. Se le pueden agregar incluso más cosas a la misma palabra y su significado se agranda. Por ejemplo, también podemos agregar la terminación tin para indicar que es plural. Noxoloitzcuintin, mis perros acompañantes o complementos. Otra propiedad es que el náhuatl es un idioma metafórico. Y esto está altamente relacionado con la cosmovisión, es decir, la forma en la que nuestros abuelitos de estas tierras veían el mundo. El ejemplo que se me viene a la mente es el de la tlachinoli, concepto que vimos ya brevemente en este video. Esta palabra está compuesta igualmente de varias otras. En ella encontramos atl, agua, tla, objeto no especificado, el verbo chinoa, quemar o chamuscar, más la terminación li para que sea sustantivo. De hecho, en el siguiente video veremos los sustantivos, pero por ahora juntemos estos tres para no complicar más de lo necesario. Entonces tenemos atl, agua, más tlachinoli, algo que se quema. Así, esta palabra se puede traducir literalmente como agua quemada o agua fuego, pero esta es una traducción literal, incorrecta. Entonces, ¿cuál es la traducción metafórica? ¿Qué pasa cuando juntas el agua con el fuego? Pues existe un choque violento entre ambos, donde uno de los dos termina por someter al otro. Si es mucha agua, apaga el fuego. Si el fuego predomina, termina evaporando el agua. ¿Y en qué otros aspectos podemos ver esta metáfora? Este choque violento donde uno de los dos bandos termina por someter al otro. Así es, en la guerra. Así, la traducción metafórica y correcta de la tlachinoli es la guerra. Una vez vistas las tres propiedades del náhuatl, que es un idioma hablado, que es un idioma aglutinante, que es un idioma metafórico, ahora veamos los sonidos del náhuatl. Cuando veas una doble L, como en Cali, esta suena como si a cada sílaba le perteneciera una de esas L. Cali. O más sencillo, como una L larga. Esta jamás suena como Y. Calli. La H es muda cuando va al inicio o se encuentra entre dos vocales, como en huehue, náhuatl, huexotzinco, etc. Pero esta H adquiere un sonido de J suave o saltillo cuando va antes de una consonante, como en cuautli, tecuhtli, etc.
En otras formas de escritura, esta H, que suena como J, se omite y se agrega un acento, pero se refiere al mismo sonido. Cuautli, Tecujtli. Bajo pocas excepciones esto cambia, como en Ejecatl, ya que la H, aunque va entre dos vocales, aún así suena como J suave o saltillo. Ejecatl. Y recordando a Huexotzintli, la X suena como SH, entonces es Mexico, no México. Tlaxcala, no Tlaxcala. Xochimilco, no Xochimilco, etc. La terminación TL. Esta no suena como la gran mayoría la pronuncia. Y si la pronuncias así no te preocupes, ahora sabrás cómo se pronuncia realmente. Atención, que es un poco elaborado. Tienes que poner la lengua como si la fueras a pronunciar de forma normal. Pero quita el sonido de la L y solo deja pasar aire. Entonces así cambia de Popocatépetl a Popocatépetl, de Iztaccíhuatl a Iztaccíhuatl, de Altépetl a Altépetl. Y finalmente el acento. Si has estado atento a lo largo de este video, seguro habrás notado que en cualquier ejemplo, cuando se hace el cambio de cómo se pronuncia a cómo se debe de pronunciar, también cambia el acento. Esto se debe a que en el náhuatl todas las palabras son graves. Entonces, recopilando, tenemos Mexico en lugar de México, Culhuacán en lugar de Culhuacán, Teotihuacán en lugar de Teotihuacán, Tenochtitlan en lugar de Tenochtitlán. El pronunciar todas las palabras con acento grave le da fluidez al náhuatl, que de hecho, náhuatl, la palabra etimológicamente significa lengua suave o dulce. Y es que si se fijan, tiene la partícula atl, refiriéndose justamente a esa fluidez. Nehuatl ni nahuatl y pampa cuacuatzintlahtl. Yo estoy aprendiendo náhuatl porque es un idioma muy bello. Y hasta aquí este video. Nos vemos en la siguiente semana donde veremos los sustantivos y el reverencial. Así que hasta la próxima.